Bueno, conocí el club el año 2014 cuando estaba viviendo en México una temporada, mostrando la primera película que habíamos hecho, Naomi Campbell. Y también justo estaba haciendo un workshop que se llamaba Transficciones, donde justamente pensábamos, digamos, las estructuras que existen en las convenciones en torno a la ficción y el documental. Y una de las chicas que estaba participando ahí me había hablado del club, me había dicho una amiga mía, me había dicho, tienes que conocer este lugar, te va a encantar, es un lugar increíble. Entonces decidimos ir cuando el taller terminara y fuimos, digamos, el último día del taller, fue la primera vez que fui al club y que, o sea, me hice muy amiga de Rochel en el primer minuto, y también fue un poco una propuesta desde Rochel, desde el club, de hacer una película en conjunto. Y realmente yo no sabía en ese momento, no, o sea, era una propuesta y volví a Chile pensándolo, digamos. Y un año después seguimos en contacto con Rochelle, con Liliana, que son las anfitrionas, las que administran el club. Y decido volver un año a México para empezar a hacer la investigación de la película y después la realización, que fue hecha, digamos, durante el mismo tiempo. De hecho, la investigación de la película es más larga que el proceso mismo de filmación. Tuvimos un año aproximadamente yo yendo al club, haciendo grabaciones, sobre todo sonoras, con diferentes dispositivos, desde celulares hasta estas grabadoras como periodísticas. Y tres chicas que fueron Lili, Rochelle y Liliana, no, Lía, Rochelle y Liliana comenzaron a filmar con esto durante todo ese tiempo. Entonces yo fui acumulando horas y horas de conversaciones entre los amantes, los amigos, las amigas, y con eso fue escribiendo el guión de la película, con ese material. Y nada, y empezó el trabajo creativo, que fue muy en conjunto con las chicas, de una manera muy horizontal. Me interesaba trabajar con ellas de manera muy horizontal, y a la vez me refiero a que si yo hubiese hecho un registro documental convencional, quizás las hubiese filmado en momentos que ellas no deseaban o en momentos que ellas no sabían. Pero en esta forma de trabajar ellas estaban súper conscientes de lo que se estaba filmando, cómo se estaba filmando, y también buscábamos un estilo de actuación que tuvimos que ensayar, que tuvimos que practicar. Y también para mí eso era, digamos, revitalizante, en el sentido de que como es un club privado donde va gente que no todo el mundo sabe que está ahí, no, jamás estuvo como dentro de las ideas hacer una cosa más observacional o directamente documental. Entonces, así empezó. Yo creo que simplemente a través de la confianza y de la amistad sincera y real, en el sentido de que también era, yo creo que la casa que tiene Rochelle es un lugar que sirve para pensarse a sí mismo, es un lugar donde uno se entiende, donde uno tiene preguntas que pueden ser respondidas en conjunto y no de manera solitaria. Entonces también es un lugar de encuentro político en ese sentido, es algo muy político el hecho de reunirse a pensar la identidad, la construcción del cuerpo, y sobre todo con tantas presiones sociales que se viven en México en torno a la figura del hombre, de la familia, bueno, por supuesto de la mujer. Era también crear un espacio de libertad, un espacio de resistencia y de libertad, lo que existe fuera del club. Entonces teníamos como muchas cosas que pensar, y yo soy activista feminista de hace muchos años, y Rochelle es una activista trans de hace muchos años, entonces había muchas conexiones desde todos los lugares. Y también diferencias políticas, entonces eso hace que haya sido siempre como un encuentro muy rico, muy vital.
Y así durante el camino, durante el proceso, se fueron sumando personas también que fueron creyendo en el proceso de la película, porque fácil, mucha gente ha tocado la puerta del club y ha querido hacer algo ahí, ha querido hacer una película, ha querido estar ahí, pero creo que generamos una comunidad a través de la película muy especial, que se mantiene hasta el día de hoy, y que es algo que para mí es súper importante de trabajar en el cine, y como tú bien dices, finalmente casi un ejercicio de autorrepresentación. Bueno, nunca me sentí muy lejana a México. Eh, Creo que cuando estoy en Latinoamérica, en cualquier país, me siento como en casa. Entonces no sentía, digamos, esa distancia que se puede tener si uno viene de otro lugar o no sé. Realmente, obviamente yo siempre tuve la preocupación de cómo iba a representar el mundo trans, cómo iba a representar este mundo travesti, desde un lugar distinto, desde un lugar fuera del cliché, fuera de los lugares comunes, fuera de los imaginarios que ya tenemos construidos. Entonces, en ese sentido, también esa fue una conversación que tuvimos con las chicas, porque como te contaba, habían llegado otras personas a filmar y lo típico que hacían era como entrevistas, seguimientos como fuera del club, etcétera. Y cuando finalmente llegamos a la conclusión que la película no era una película solamente de Rochelle o solamente de un personaje, sino que de toda una comunidad, de todo un relato coral que une muchas vidas, muchas biografías, comenzamos a encontrar el sentido a la película. Y yo ahí me dejé de sentir, o si me podría haber sentido, digamos, aparte o distante, por el hecho de no ser trans, por el hecho de ser extranjera, en fin. Pero creo que pudimos generar también esa comunidad, ese colectivo que no es solamente de las chicas, sino también del equipo de trabajo que estuvo presente, que son puros amigos realmente. Hizo que esas diferencias no estuvieran presentes. Que yo no tuviera una mirada exotizante tampoco hacia lo que al lugar donde estaba, y también creo que eso un poco que está ligado al activismo en sí, o sea, el trabajo de activistas que ambas teníamos nos acercaba de alguna forma diferente a solamente la relación que se puede tener entre directores, actores o director-personaje, como sea. Sí. Bueno, también cuando estaba en el club, una de mis investigaciones, aparte de las biografías que se iban cruzando, de los sonidos que iban escuchando, porque también fui haciendo mucho la película en base al sonido. La imagen, en el sentido estético, fue algo que siempre se fue pensando, y los encuadres fueron cosas que estaban muy preparadas. Hay mucha puesta en escena que gracias al trabajo que realicé con Pablo Rojo, el fotógrafo, estábamos los dos muy contentos con el resultado, pero era muy importante la puesta en escena, en el sentido de cómo íbamos a filmar en un espacio que quizás puede ser más pequeño que esta habitación, con más de 30 personajes que se van cruzando, y ahí nace también estos encuadres de reflejos, que hay muchos planos de la película que están hechos con espejos, que es un espejo que está entre el bar y el salón del club, que también era un poco mi punto de vista de donde yo siempre estaba ahí como entre medio del bar y el salón, como era mi punto de vista también del club. Y ahí había un espejo que me permitía como hacer otros planos que no eran tan realistas como la tendencia de la película, que son planos frontales muy estáticos. Y también me empezó a encantar la idea de poder generar movimientos internos en el cuadro, donde algunos personajes se repetían y donde en una imagen podías tener muchas imágenes a la vez. O sea, hay un plano de Rochelle que tenemos casi todas las escalas de plano en un plano, gracias a los espejos. Está ella en un primer plano, ella en plano general y después
plano medio. Entonces fue también como un descubrimiento en la locación de cómo filmar, cómo íbamos a filmar, dónde íbamos a poner la cámara. Y aparte que la película se realizó en 6 días, o sea, filmamos en 6 días. Y yo nunca había filmado de manera tan precisa, este mismo ejercicio de tener tan como pensados los encuadres, y era el tiempo que teníamos. Entonces creo que ese rigor nos llevó a como trabajar de manera como muy clara lo que queríamos en cuanto a lo estético. Fueron en 2 semanas que solo podíamos filmar los días que el club abría normalmente, que son martes, jueves y viernes, por la mañana antes de que el club abriera. Entonces teníamos de, no sé, 6 de la mañana hasta 5 de la tarde, y de ahí yo comenzaba a filmar cuando ya el club abría, filmaba de manera un poco más libre con la cámara de 16 milímetros. Cuando el club ya estaba funcionando realmente, pero solo obviamente podía filmar a los personajes que estaban dentro de la película, que habían aceptado aparecer, y porque hay muchos que lamentablemente se quedaron fuera porque todavía no era momento de darse a conocer al mundo como travesti o como transfans, que es como se le llama a los hombres que asisten al club. Sí, entonces fue así como fuimos armándolo. Queríamos romper un poco con esta cosa tan limpia que tiene el HD, las cámaras digitales actuales, y como, no sé, yo también siento que el fílmico tiene otra expresividad, otra forma de filmar que es muy opuesta a lo digital. Y creo que me encanta esa mezcla de sensaciones que uno puede experimentar, de hacer un cine mucho más imperfecto, en el sentido de, porque la puesta en escena de 16 de digital son súper opuestas, y me encantaba tener esa posibilidad como propia de jugar en de ambas formas. Como me encanta filmar así de manera estética muy compuesta, pero también moverme y que el foco no importe, que esté sucio, que el revelado no sea perfecto, que la película estaba vieja, que o sea, como empieza a ser mucho más vital. Y en ese sentido también, ayer lo decíamos, es una película trans también en ese sentido. No es... es trans también, es toda su forma. La verdad que por primera vez, como te decía, esta película la tenías muy clara, la filmé, la edité yo sola, entonces casi que la iba filmando como la iba a montar. Había una idea muy clara en el comienzo. Obviamente algunas cositas habrán cambiado en el proceso, pero para mí esta película también es un acto personal de libertad de hacer cine, porque llevaba mucho tiempo trabajando en otra película que se llama Nona, y llevábamos años con mi equipo postulando a fondos y grabando de a poquito por el dinero que íbamos recolectando, en fin, como muy a pulso, pero siempre como esperando financiamientos y cosas. Y para mí esta película es como un acto de rebeldía, de decir, yo voy a hacer una película, no necesito nada, necesito una cámara y estar en ese lugar, y lo voy a hacer de manera muy austera, de manera muy sencilla. Entonces también ese ejercicio fue lo que me llevó a tener como, a no complicarme, o sea, como a decir, en el sentido de que tenía mucha claridad de lo que estábamos buscando, y entonces el montaje fue muy, digamos, muy no complicado, o sea, ya la película estaba muy clara desde su rodaje. Entonces no fue un proceso de montaje como cuando uno filma tantos años, que es lo que me pasa ahora, medio tortuoso así, sino que se dio, y de hecho lo realicé con Union Dogs en Nueva York. Estuve en una residencia con ellos, que bueno, aprovecho de dar las gracias porque en ese momento era una confianza con un proyecto medio raro.
Y nada, terminé el corte, bueno, ya lo venía trabajando un tiempo, pero en un mes ya estaba el corte final, después de obviamente meses de estar trabajándolo, pero me encantó ese ejercicio, creo Sí. que me gustaría volver a hacerlo, como tener esa claridad, como que, Sí. no sé, como está filmando y ya sabe dónde más o menos va a ir ese plano. No, más bien siempre he pensado que el sonido y la imagen van en oposición. Que cuando el sonido narra lo mismo que vemos en la imagen es como una contradicción de la expresividad de los elementos que el cine te puede otorgar. Entonces mi pensamiento más bien era siempre jugar con la idea de los diálogos en oposición a las imágenes que íbamos viendo, y también los diálogos como un entramado de conversaciones que podían ser una gran conversación, pero lo difícil era cómo unir todo eso como pequeñas historias que se van entrelazando con el montaje, y que no tienen continuidad. Me interesaba trabajar esa como discontinuidad de las historias, que uno solo escucha un fragmento y te quedas ahí, o sea, no hay resolución, no hay final, porque las biografías no tienen final, bueno, hasta la muerte, qué sé yo, pero me gustaba esa sensación de que para mí en la película no hay personajes secundarios, no existe el extra, como en Hollywood, el extra, que en el rodaje molestaban a veces, el árbol 3, voy a hacer de árbol 3. Porque todos los personajes todas las personas que aparecen son un mundo y una película. Cada personaje puede ser una película. Cada plano es una película diferente. Entonces me gustaba pensar eso, que estaba haciendo como pequeñas películas con cada uno, y que no había alguien que estuviera ahí azarosamente solo de decoración, como la concepción que hay en el cine industrial de ese tipo de personajes, los extras, los secundarios. Y eso también estaba trabajado muy desde el sonido, desde los diálogos que se podían escribir con cada uno. Entonces creo que ese ejercicio o sea, yo ahora lo veo y me gusta, porque, como te digo, siento que es un universo que uno puede sentir solo un fragmento y que es muy fugaz, porque es muy difícil, no sé, de esa cosa tan narrativa no me interesaba para nada. O sea, sabía que no quería hacer algo narrativo, que no quería hacer algo narrativo convencional, de una historia que va hacia un lugar. Más bien esta se desprende hacia muchos lugares, muchas historias, muchas biografías, mucha poética también. Para mí, yo descubrí mucho de poesía, las cosas que se iban diciendo en esos diálogos que iba escuchando acerca de la identidad, sobre todo preguntándose qué éramos, qué somos, por qué estamos aquí, porque durante 10 años hemos venido aquí. La música la trabajé con una gran amiga, que es el personaje de la trans sirenita, que es Lía García, que, como diría Rochelle, es una dorada. Y con ella íbamos investigando música. Y de hecho con ella encontramos el tema de Soy lo prohibido, que es el tema final de la película, que cuando la escuchamos fue como, bueno, esta es la canción, o sea, es toda la película. Pero realmente yo descubrí como una nueva pasión también musical de investigación, porque sí investigamos mucho, o sea, estuvimos buscando vinilos, buscando canciones, También hay algunas canciones que son parte del club, o sea, que suenan en el club, pero también hay una búsqueda así como de los diálogos, de pensar las palabras, de pensar lo que se dice. En las canciones también hay una relación directa con lo que se dice. Y hay una cosa existencialista, yo creo, como esto que hablábamos de que es un lugar que te permite pensarte dentro de una sociedad que exige ciertas cosas y que
reprime y te hace difícil vivir ciertas cosas como el travestismo, como ser trans. Entonces creo que era inevitable, sobre todo en temas del amor, ¿no? El amor era una cosa que me rodeaba todo el tiempo, las historias que iban surgiendo, porque también es un encuentro amoroso el lugar. Claro. No, a mí me encantaba eso, sobre todo de crear ese ritmo de que la música podía aportar mucho, que para mí es como un trance, un poco un trance emocional, como tú dices. Sí. Sí, yo tenía un poco de susto de sentir como que estaba estructurándome o como la gente cree como desarrollando un tema, ¿no? Como, esta chica sigue haciendo cosas de trans, que sigue otra película más de trans. Que puede ser algo que se pueda decir, pero a lo que yo voy es que yo creo que uno se tiene que desprender de los temas para hacer película. Entonces más bien nunca fue una búsqueda temática de no, yo quiero seguir investigando lo trans, entonces voy a México y encuentro un club y voy a investigar, como voy a buscar eso que yo quiero investigar. No era así, jamás fue con esa concepción como tan fría, digamos. Es más bien, yo creo, algo muy personal en ese sentido, casi de mi vida, de dónde yo quiero estar, con quién quiero estar, y yo me siento muy a gusto en lugares como el club y con activistas trans, con activistas queer, con, no sé, o sea, es el mundo al que pertenezco. Entonces no es que yo vaya de visita a este lugar para tratar un tema que a mí como directora me interesa. Es más bien son las conexiones que tengo las que me hacen hacer cine. Y las conexiones que busco son las que me permiten y que nos permiten experimentar ciertas cosas. Por eso cuando empecé a hacer la película, obviamente el primer punto de partida era olvidarme de muchos, o sea, para mí también una labor feminista casi es repensar esas representaciones que se han hecho de la mujer, que se hacen de lo trans, y poder empoderarnos y vernos a nosotras mismas de manera diferente. Entonces para mí esa es una labor política, de nuevo, ¿no? Como estoy harta de ver en el cine representaciones incompletas y clichés, tanto de las mujeres como del mundo trans. Entonces esa era como la primera fuerza de la película, decir esto es otra cosa. Y entonces también eso era, vuelvo al principio, desprenderme de la temática, o sea, desprenderme de estoy haciendo una película acerca de la transexualidad, porque no es eso. Para mí la película vagabundea por muchas cosas, no solamente pensar lo trans. Entonces esa era como la primera cuestión, digamos, otra película acerca de trans, pero desde un lugar muy diferente. Y en comparación a Naomi Campbell, que fue la primera película que codirigí con otro amigo, Nicolás Videla, también yo, como esta era mi primera película sola, yo también quería dejar ciertas cosas que habíamos hecho en ese primer trabajo, y por eso esta película es súper antinarrativa en comparación a Naomi, que es una película narrativa, que va hacia un lugar, que busca una historia, que se va desarrollando. Entonces también hay exploraciones, digamos, personales que no tienen que ver con la temática, sino con el mismo cine en sí. Yo creo que personalmente o sea, yo siento que el mundo está tan jodido que no se pueden seguir haciendo películas limpias, clínicas y alejadas de lo que está pasando. Entonces la pregunta ahora es cómo nos salimos de esas convenciones que tiene lo que se ha llamado cine político, que personalmente no me gusta, en el sentido de que ha sido un cine que ha tenido una tendencia quizás fuera del cine, ¿no? O sea, un cine más preocupado
de hablar directamente de la política, de lo macro político, de una manera convencional dentro del cine. Entonces la pregunta ahora es cómo transmitir o cómo representar las cosas que están sucediendo en Latinoamérica, acá en todas partes, de una forma cinematográfica, de una forma para mí subjetiva y micropolítica, que no tiene que ver con las grandes historias o los grandes como leyes, problemas sociales, sino con estas biografías que viven esos contextos. Sí. Entonces eso creo que, y también creo que ahí es un acto muy feminista pensar el mundo desde ese lugar. Pues nada, Camila, ha sido un gusto hablar contigo y agradecerte que Casa Rosell haya estado en Film Madrid y que hayas estado con nosotros. Sí, yo quiero agradecer también, bueno, a ustedes por la invitación, por la programación de la película. Ayer tuvimos un estreno muy bonito y también a la Fundación Chile-España que fueron los que me trajeron del fin del mundo donde vivo en Chile hasta acá. Entonces, gracias a ellos también.